Dios les bendiga a esta hora. Qué gusto, qué placer, qué privilegio de poder una vez más estar aquí con ustedes en este programa La Voz de la Verdad, basado en Juan, en el libro de Juan. Y es algo lindo que cuando nosotros conocemos la verdad a través de que es la palabra de Dios, es algo tan hermoso que nosotros podemos disfrutar de nuestra vida, podemos disfrutar de nuestra familia, podemos disfrutar de todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la palabra nos da libertad, porque la palabra nos hace diferente a nosotros, porque la palabra nos cambia, nos transforma y vemos la vida de un punto de vista diferente. En este día yo los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando en este día traer una palabra que edifique tu vida, que edifique tu familia, tu descendencia, que nos edifiquemos el uno con el otro, porque la palabra es para traer cambio en nuestra vida. La palabra no es simplemente dar la palabra, predicar, enseñar, sino la palabra es para traer un cambio. La palabra es para transformar, la palabra es para que nosotros podamos vivir una vida diferente, una vida plena en Dios. Las circunstancias de la vida, los problemas van a estar siempre allí. Recordemos que cuando nosotros estemos aquí en la tierra, vamos a tener dificultades, vamos a pasar situaciones sumamente difíciles. Seamos cristianos o no seamos cristianos, simplemente ser humano. Y tú sabes que basado a esto, en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 9, vemos una historia yo podría decir tan fuerte, una historia donde el pueblo de Israel estaba pasando por momentos sumamente difíciles. Momentos que de verdad, donde Dios manda una palabra a través de su siervo Moisés, pero ese pueblo, por la misma circunstancia que estaba viviendo, el proceso duro, te digo duro porque era duro el proceso de ese pueblo. Dios manda a Moisés a darles una palabra, pero mira lo que pasa. Vamos a leer Éxodo capítulo 6, versículo 9. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Mira, nota lo que dice. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Tú te has puesto a pensar, a veces nosotros leemos la historia del pueblo de Israel en Egipto, que dice que Dios lo sacó de Egipto de la esclavitud, pero pensemos un momento, reflexionemos un momento el duro trabajo que estaba pasando y viviendo ese pueblo de Israel de esclavo en Egipto, donde a veces es tan difícil poder entender las circunstancias que pasamos los seres humanos, y a veces creemos nosotros que en esos momentos sumamente difíciles, ¿dónde está Dios? Por eso en medio de las pruebas está Dios ahí. Pero el problema es por las mismas circunstancias que nosotros estamos viviendo duros los procesos, donde a veces nosotros no entendemos que Dios nos está hablando, que Dios está a nuestro lado, que Dios está ahí presto para ayudarnos. Pero la misma situación que estamos viviendo no nos hace reflexionar, pensar en ese momento de que Dios está allá a nuestro lado. Imagínate por un momento ese pueblo de Israel, que cuando Dios manda a Moisés a hablarle al faraón para que lo dejara ir, el faraón se enfurece, el faraón se pone aún mucho más duro con ese pueblo, donde cosían ladrillos, fabricaban ladrillos y ya no les daban el material, sino que tenían que irlo a buscar. Y la misma tarea, la misma medida tenían que ellos hacerla, la misma cantidad de ladrillo, aunque ellos tenían que ir a buscar el material. Por eso ese pueblo, cuando le hablaban de Dios, ya ellos no creían. ¿Por qué? Porque cuando Moisés llegó, sabíamos que estaban de esclavos, pero no era tan duro que después que llegó Moisés, hablarles al faraón que dejara ir a ese pueblo.
Y a veces nosotros no entendemos las circunstancias por las cuales nosotros pasamos, pero el centro de todo esto es que Dios está en medio del asunto. Por muy dura, por muy fuerte que sea la situación, ahí está Dios con nosotros. Y ese pueblo, cuando Moisés va, nota esto, Moisés no va por su propia cuenta. Moisés no es que quería hablarle a ese pueblo. Moisés sabía que ese pueblo no le iba a escuchar por las mismas circunstancias, por el mismo estilo de vida que estaba llevando ese pueblo. Era un pueblo que estaba sin fuerza. ¿Tú te imaginas irle a hablar de que Dios los iba a sacar de esa esclavitud, viviendo lo que estaban viviendo en ese momento? A veces nosotros criticamos al pueblo de Israel porque eran cabezones, eran cabeza dura, como dice, de dura cerviz, pero la circunstancia era fuerte. Cuando Moisés llega a hablarle a ese pueblo, el mismo Moisés dice, a mí no me escuchan. Cuando tiene la conversación Moisés con Dios, le dice, ese pueblo no me escucha. ¿Cómo si ese pueblo no me escucha? Porque después Dios le dice, ve al faraón y dile que deje ir a ese pueblo, a mi pueblo. Y Moisés le dice, Jehová, si ni aún el pueblo me escucha, que es tu pueblo, que tú estás luchando por ello, ¿cómo el faraón me va a escuchar a mí? Era una situación sumamente difícil, donde el pueblo de Israel, el pueblo que estaba esclavo, el pueblo que estaba viviendo circunstancias, imagínate que le íbamos a hablar de fe. Porque ese pueblo no tenía fe. Dios lo sacó de la esclavitud por gracia y por misericordia. No porque ellos creyeron en Dios, no porque ellos tenían esa fe en Dios de que Dios los iba a sacar de Egipto, sino simplemente por la misericordia de Dios y sobre todo por el amor. ¿A quién? A Moisés. Y no solamente a Moisés, por las circunstancias de antes del pacto que había hecho Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob. A veces ese pueblo no merecía absolutamente nada porque no creían en Dios. La mente estaba cerrada, el corazón estaba duro. Ellos no entendían la razón por qué Moisés estaba, inclusive perdonando la palabra, por qué lo estaba fastidiando, dándole una esperanza que para ellos no existía. Ellos no creían en algo que podría suceder. Ahí solamente un milagro, pero ese milagro en ellos no podía, no les cabía en la mente, no pensaban, no tenían en ese momento maneras en qué pensar. ¿Por qué? Porque el mismo problema, la misma circunstancia, con hambre, sin fuerza, el cuerpo doliente, cansado, fatigado. Imagínate, ¿cómo podía creer en ese momento? Si las circunstancias no meritaban para decir, wow, un milagro va a pasar, porque Dios está con nosotros. Ellos no pensaban eso. Pero aún en medio de esa dificultad, Dios estaba con ellos allí. ¿Pero qué le iban a entender ellos? ¿Y será que pasa en nosotros eso hoy en día? Cuando nosotros pasamos, tal vez no como el pueblo de Israel, porque eso era un tormento día y noche, donde cuando no cumplían con la meta, ahí estaban los capataces, los verdugos, maltratándolos, dándole de golpes, bofeteándoles, tirándolos al piso, los mataban. Cuando veían a sus compañeros, sus familiares, morirse de hambre, de cansancio, de sed. ¿Tú crees que era fácil? Y nosotros que a veces en medio de un pequeñito problema, se nos olvida que Dios existe. Cuando Dios manda una palabra a un hombre, a una mujer, a un siervo de Él, hablarlo de parte de Él, nosotros no creemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más preocupados por las circunstancias que estamos viviendo. ¿Y quién de nosotros no vivimos circunstancias difíciles? Pero sí te quiero dejar con esta palabra. En medio de las dificultades, en medio del proceso, en medio de los problemas, no te olvides que Dios está allí. No te olvides que Dios tiene control de todas las cosas. Aún
mucho mayor, así como ese pueblo de Israel miraba algo que no se podía. Para ellos era el final, no había una esperanza para ellos. Pero mira qué pasó. Dios liberó a ese pueblo de Egipto. Dios lo que quería es que su nombre era glorificado. Por eso dice, con mano dura y mi poder se va a glorificar en medio de este pueblo, que el faraón va a entender que hay un Dios sobre más poderoso que él. Hay un Dios todopoderoso que va a sacar a este pueblo. Pero, ¿cómo podían entenderlo ellos? Pero vieron la mano de Dios. Te quiero dejar con este pensamiento, con esta palabra. Por muy fuerte el problema que estés pasando, por muy grande que sea la circunstancia, recuerda, Dios tiene el control de todas las cosas. Y en medio del problema, en medio del proceso, recuerda, ahí está Dios. Que Dios te bendiga en este día. De verdad, solamente cree en Dios, que Dios te va a ayudar en medio de la dificultad que tú estás viviendo. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.